Y bueno, vamos con un gran tema, la crisis en el mundo del lujo. Manu Castillo, analista y experto en moda y colaborador de este espacio. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Te saludamos con muchísimo gusto. Hola chicos, muchas gracias. Muy feliz aquí justo para platicar de una crisis que pareciera que no nos afecta, pero habla realmente de cosas más interesantes que están pasando actualmente. Oye, pero a ver, cuéntanos, porque sí hemos escuchado que hay un asunto en el cual, no sé si se refiere también en el tema de la crisis en el mundo del lujo, también el tema de la piratería o quizá el tema en el que ya la gente prefiere no utilizar la moda de lujo, no comprar algunos artículos, algunos productos y que pues también esto está pasando por una crisis, ¿no? Sí, en efecto, esta crisis, vamos a ver que empezó justo desde hace, bueno, más puntualmente desde hace 2 años, más o menos, porque justo con la aparición de las redes sociales y el boom que después pasó después de la pandemia por todo lo que estábamos encerrados y que mucha gente empezó a tomar más las redes sociales, se empezó a polarizar más también el tema de obviamente la diferencia económica, social, sobre todo en las esferas del alto lujo y las esferas obviamente de clase media y obviamente clase social que más precaria, ¿no? Esto que hace que al final se polarizó la conversación, generando entonces cuestionamiento hacia lo que era el consumo, sobre todo de los productos de lujo. Hasta ahí parecía que todo bien. Influencers, gente de marcas, etcétera, seguía con este contacto de la aspiración, hasta que empieza a haber obviamente fuertes temas de compra de lujo, porque uno de los principales consumidores de lujo era Asia, ¿no? Estamos hablando de Japón y China, y obviamente también parte de los Emiratos Árabes. El tema fue que hubo cambios de directores creativos porque había bajas, por ejemplo, estábamos hablando de entre un 2 y un 5% de bajas de compras, y dices, bueno, eso es muy poco. Pues es que al final esto repercutía, por ejemplo, en grupos como Kering. Kering es el grupo en donde está el esposo de Salma Hayek, Arnaud Pinat, en donde al final estamos viendo que dentro de sus marcas de lujo había un 13% menos de ingresos, de las cuales la marca más famosa de la que tiene Kering es Gucci, que tenía una caída del 22 al 25%. Estamos hablando que casi un cuarta parte de las entradas de Kering ya estaba perdiéndose gracias a esta crisis. Esto hizo que se hubiera muchos movimientos de directores creativos. Como vimos, el director de Valenciaga, que era Demna, ahorita está en Gucci, Alessandro Michele está en Valentino, y bueno, esto parece ya hasta como cuando cambian de capitanes en los equipos de fútbol. Bueno, pues está pasando lo mismo en moda. El caso es que todo esto explota cuando hay una fuerte como riña o como pues sí, como pelea con los productores, muchos de ellos que son asiáticos, hacia las marcas de lujo, y empiezan los pues, productores chinos a sacar sus videos en Reels y en todas las plataformas digitales, diciendo que pues, ellos producen las mismas calidades, tienen los mismos cueros, tienen los mismos materiales para hacer pues, bolsas que hasta 1 millón, 2 millones o cientos y tantos miles de pesos se pueden vender en las tiendas, digamos, oficiales. Obviamente esto impulsa a que también los creadores de piratería dijeran el mismo discurso, y de ahí creerle al de la piratería a creerle al proveedor original, pues a quién le vamos a creer si los dos se parecen, ¿no? Y no tenemos nosotros tampoco la forma de verlo materialmente hasta que lo compremos. Entonces esto hizo que el mismo consumidor generara una crisis de, no nada más de veracidad hacia lo que estaban vendiendo estas marcas de lujo, sino empezar a cuestionarse qué realmente es el lujo. Al mismo tiempo, las marcas están dándose cuenta que al ser masivo toda esta pues hablar sobre lo que es moda, hablar sobre lo que es el mundo de la aspiración, hablar sobre lo que es pues sí, todo este estilo de vida, empezaron a hacer una evolución que ya se había empezado a destacar desde hace 2 años, que es el lujo, se va a empezar a ver hacia experiencias. No experiencias como la que vemos en el Starbucks de que te regalan un café en 80 pesos, ¿no? Sino experiencias en donde toda la experiencia como tal va a ser dirigida hacia un mercado específico que busca casi que desde que te recogen del avión hasta que te dejan a tu casa, y adentro hacen diferentes tipos de, no nada más actividades, sino a lo mejor turismo, que muchas veces en la inmensa mayoría de la población no puede ir por causas de dinero. Esto entonces obviamente crea discrepancias, sí, pero digamos que esto ya había existido desde antes. Ya habíamos visto que los magnates en los años 50, 70 y 80 y hacían estos viajes, nada más que antes le llamaban el quiet luxury o el lujo silencioso, y ahorita con las redes sociales pues ya se hizo
hizo de silencioso nada, ¿no? El caso es que justo la evolución al lujo va haciendo que muchas veces ya no quede todo en un producto, sino en la experiencia de generar comunidades. La generación de comunidades nos suena más a lo que pasa en redes sociales. Y entonces la generación Z empezó a darse cuenta que si una marca genera una comunidad, genera entonces veracidad hacia ese pequeño nicho y ya no se van a nichos masivos. Ya entonces es cuando vemos a alguien con una Birkin en el aeropuerto, que es una de las bolsas más caras de Hermes, ya no nos va a causar conflicto porque posiblemente sea pirata o posiblemente sea china o posiblemente sea real, pero ya no nos causa ese impacto que antes se causaba de que casi casi estabas viendo a alguien extramillonario paseando por ahí. Entonces, Oye, ¿qué está pasando entonces? mm, Preferimos tener una experiencia completa en donde gastronomía, turismo, wellness, hospitality, esté todo junto, que generan una marca hacia un nicho específico y no hacia las masas. Evidentemente esa es la salida de lujo, pero Manu, esto está creando otro mercado. Dime. perdón por interrumpirte, pero con No todo te esto que preocupes. estás planteando, fuera del tema de las experiencias, creo que siempre se ha sabido que en el mundo de la moda el tema de la calidad y cantidad es algo de las cosas que más afectan en cualquier marca, ¿no? Sí, Y creo claro. que de la mano de estas marcas quizá perdiendo cierto valor frente al mercado como frente a la sociedad, le ha dado oportunidad a marcas que llevan años en la industria, como podría ser Chrome Hearts, de resaltar en muchos aspectos, que son marcas que manejan justamente este tema de calidad y cantidad, ¿no? Que justamente dan esta exclusividad que de repente el mundo quiere porque se siente parte de un movimiento, se siente parte de algo. Pero no sé cómo lo veas tú. Necesito opinión. Sí, en efecto, o sea, justo como para cerrar un poco el tema, la idea es esa, como generar comunidades, los cuales tengan transparencia a sus productos, que todavía falta mucho para esa transparencia, entender justo de dónde vienen estos productores, de dónde vienen estos materiales, para generar veracidad, que es lo más fácil de quitar, pero lo más difícil de recuperar. Entonces están yendo a grandes experiencias, estamos viendo que hasta hoteles de lujo están sacando yates que tienen alrededor de 50 nada más habitaciones para ir a ríos, a mares, a lo mejor costeras, que entonces lo hace todavía más exclusivo y dentro de eso están ya pequeños regalos de las marcas de lujo claro, o amenities que lo hace que sea justamente esta parte de claro. exclusividad. El club de lujo. Gracias, Manu. Exacto. Te De mandamos un nada. abrazo siempre afectuoso, Manu Castillo, analista y experto en moda, hablando de esta crisis en el mundo del lujo. Que además también ya a veces hasta es políticamente incorrecto ser lujoso, ¿no? @Manu Styling, síganlo. Ahí, a Porque través ahí de te las redes. explica de pe a pa lo que está pasando en la moda.